Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Marcelo Ramírez, es director de contenidos de Asia TV, analista en geopolítica en Humos y Espejos. Nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, bienvenido a Noticia de Telesur. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Marcelo, China ha sido reiterativa en su política exterior y no ha sido distinto en este caso, no va a romper ningún tipo de vínculo con Rusia. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos insiste si muy bien conocen cuál es la política exterior de China? ¿Qué crees? Es difícil la respuesta a esa pregunta. Yo creo que hay un problema, casi podríamos decir, de cierto autismo en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, pero esto también es compartido por la Unión Europea, el no tomar conciencia de las relaciones de poder que hay en la actualidad y en función de eso actuar como dijo un vocero de la Cancillería china, mostró un mapa de lo que sería Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea, y dijo, esto es lo que entiende Estados Unidos por la comunidad internacional. Bueno, creo que ese es el enorme problema. Estados Unidos no concibe que alguien pueda decirle que no. Son muchas décadas de una hegemonía que hoy comienza a llegar a su fin. Le ha dicho que no Rusia con sus acciones en Ucrania y ahora nuevamente le dice China, y no es la única China, sino hay muchos países que no se están plegando a lo que exige Estados Unidos, que son precisamente sanciones y no solo declaraciones formales llamando a la paz. De hecho, China también le dice a Estados Unidos, en esta conversación telefónica se ha adelantado que todo este tema de las sanciones pone en riesgo no solamente a Rusia, a la Unión Europea, sino a toda la economía global. Allí también te pregunto, Estados Unidos tiene que saber lo que está haciendo. Bueno, se presumiría, es Estados Unidos, ¿no? Una potencia mundial. Habría que ver cuáles son realmente los proyectos que están en pugna en Estados Unidos. Vimos un Estados Unidos con Trump que tenía un modelo diferente al de Obama y ahora Biden. Claramente las sanciones se han transformado en un boomerang. Hace unos días escuchamos, por ejemplo, que BMW y Volkswagen dejaban de producir en algunas plantas en Alemania simplemente porque no tenían los manojos de cables que se producían en Ucrania. O sea, esto es apenas la punta del iceberg de lo que se está viniendo. Rusia tiene aproximadamente 200 productos, 200 commodities, 200 elementos que son indispensables para el desarrollo industrial y tecnológico. Bueno, lo que nosotros empezamos a ver es que a corto plazo Estados Unidos puede tratar de minimizar los efectos de estas sanciones, pero a largo plazo esto va a ser realmente muy complicado. No es solamente el problema energético, que es uno de los más acuciantes, uno de los más graves, no es el problema de los fertilizantes, no es el problema del trigo solamente. Hay titanio, hay níquel, hay una serie de productos, hay veces impensados, como puede ser, por ejemplo, el tema del neón, indispensable para la producción de chips. Todo ese tipo de cuestiones están perdiendo, está perdiendo Occidente la capacidad de acceder a esas materias, y en función de eso se presenta realmente un grave cuadro. Lo que tampoco está teniendo en cuenta Occidente es que esos vacíos que va dejando los va a China y otros países, pero básicamente China quien empieza a tener un acceso preferencial a esos productos, y se van a dar muchas paradojas. Estados Unidos no va a poder producir aviones porque no tiene ni titanio ni aluminio, por ejemplo, y eso sí va a acceder China en forma seguramente más económica, lo cual va a potenciar la industria china y va a tirar abajo todo lo que es la industria occidental, la de Estados Unidos y bueno, la Unión Europea, que está en una situación mucho más delicada. Entonces creo que esta situación realmente no ha sido medida o esconde alguna otra intención, pero que realmente el efecto es de un boomerang. Se van a volver las sanciones contra Estados Unidos, que inclusive ya va a perder también los privilegios que contaba manteniendo el dólar como moneda de reserva y de transacciones globales, cuando ese espacio ahora lo va a empezar a llenar cada vez más el yuan. Y es que el presidente de China lo dice con tal claridad, aunque otros también lo hayan dicho, pero bueno, es el presidente del gigante asiático.
Todo este tema de las sanciones pone en riesgo la economía global. Un mayor desarrollo de esta situación, es decir, la extensión de esta situación, provocará crisis grave en la economía mundial, comercio, finanzas, energía, alimentos, cadenas de producción, suministros. Todo esto empeorará todavía más difícil la situación de la economía mundial y causará pérdidas irreparables. Todo esto enmarcado en la pandemia, cuando además dice el gobierno de China que lo que Estados Unidos debe hacer y la OTAN también es entablar una cadena de diálogo con Rusia, pero hasta este momento eso parece impensable. No, yo creo que eso es un poco eso que comentaba al principio, esa soberbia que hoy está mostrando Occidente en no atender a la realidad, en no darse cuenta que lo que hoy está sucediendo es algo muy diferente a lo que pasaba hace unas décadas atrás. Estados Unidos no tiene hoy una condición hegemónica, no puede dictar las normas ni en lo productivo, ni en lo económico, ni en lo financiero. Solamente podríamos decir que donde tiene sí todavía una hegemonía que mantiene es en el tema de la comunicación, porque si vemos realmente una enorme campaña de desinformación montada en función de lo que sucede en Ucrania. Pero fuera de eso, no hay palancas sobre las que pueda accionar Estados Unidos. Por lo tanto, esta situación en realidad es coyuntural. Si bien va a golpear la economía mundial y va a golpear a la economía de Rusia, a mediano plazo la situación se va a estabilizar para Rusia. De hecho, ya estamos viendo unos signos de estabilización. Y en el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, entrarán en un tobogán. O sea, esto realmente es una situación que es perdedora por donde se la mire. O sea, básicamente creo que ese es precisamente el gran riesgo de hoy de tener una guerra nuclear o una guerra o un ataque bacteriológico, porque no nos podemos olvidar también de las denuncias de Rusia y que ha secundado China pidiendo explicaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cantidad de laboratorios aptos para la guerra biológica que manejaban patógenos extremadamente peligrosos e inclusive estudiaban formas de diseminación a través de murciélagos o aves, lo cual es altamente sospechoso y que claramente demanda una explicación por parte de Estados Unidos. Entonces creo que precisamente la debacle económica, financiera, se esconde detrás de estas medidas extremadamente duras que está tomando Occidente, pero como no van a dar resultado hay que prestar mucha atención a las provocaciones de orden militar, porque sería la única forma a la cual podría apelar Estados Unidos para detener el ascenso de China y de Rusia, aunque yo creo que ya hasta desde el punto de vista militar ya es tarde para ello. Marcelo, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias.